Como todos los martes, usted tiene una cita con la ley. Hoy continuamos hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta mañana, como siempre, nos acompaña Carlos Emilio López, jurista, un gran colaborador de Primera Hora, además sociólogo. Y también tenemos el privilegio de contar con la participación de Rosa Salgado. Ella es procuradora especial para los derechos de personas con discapacidad. Y también nos acompaña David López, él es presidente de FECONORI, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros aquí en Primera Hora. Carlos Emilio, el martes pasado estuvimos conversando, dando una introducción a este tema tan importante. Y quisiera que por favor hiciéramos un pequeño recuento, ¿verdad? Y siempre explicarle a todos y todas que el objetivo de este segmento es precisamente que conozcamos sobre las leyes para que en conjunto logremos ponerlas en práctica. Efectivamente, Berta, estamos comunicando derechos humanos que están reconocidos en la legislación nicaragüense con el propósito de concienciar, de empoderar de los derechos humanos y contribuir con los procesos de restitución de estos derechos. Estuvimos conversando sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que establece esta norma internacional del cual Nicaragua es Estado parte, lo que establece la Ley 202, que es la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de las Personas con Discapacidad, y estas normas establecen, junto con la Constitución Política de Nicaragua, que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, son sujetos de desarrollo, son titulares de derechos y tienen plena capacidad. Tienen titularidad jurídica y en ese sentido las leyes les reconocen los derechos individuales, los derechos civiles, económicos, políticos, culturales. Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir y ser electos, tienen derecho a servicios de salud, de prevención, recuperación y rehabilitación en salud, tienen derecho a una educación gratuita y de calidad, tienen derecho a un empleo digno, a un salario justo, tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a una familia, tienen derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que las leyes reconocen que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de personas. Y en ese sentido, el ordenamiento jurídico le establece responsabilidades al Estado, a la familia, a la comunidad, para que trabajemos de manera coordinada en el respeto y aplicación de estos derechos humanos. Y es precisamente en el proceso de esta aplicación y de hacer el cumplimiento de esta ley que está actualmente en proceso de reforma, o una propuesta de reforma a la Ley 202 que describe todas esas, específicamente todo lo que nos acabas de mencionar. Ahora, en ese sentido, quisiera que compartieran con nosotros, bueno, quiero iniciar con David, ¿verdad? Un poco sobre lo que FECONORI está proponiendo y también del trabajo que ustedes han hecho. Siento yo, no sé que si es así, que ha habido un avance relativo, ¿verdad?, en la percepción del cumplimiento de estos derechos. No sé si en la práctica es así. A nivel general de la población nicaragüense ha habido un avance enorme. Todavía hay desafíos, pero a nivel general de la población ha habido un avance enorme. La población nicaragüense cada día está más consciente de que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, y prueba de ello es que en el último año la Federación ha presentado 2 iniciativas ciudadanas de ley. Esas 2 iniciativas ciudadanas de ley han contado con el respaldo, si las sumamos, de más de 72.000 firmas, lo que evidencia que la población nicaragüense está consciente y respalda la causa de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues, la Federación, como en el cumplimiento de su misión, está impulsando estos procesos. La misión de la Federación es la de coordinar, encabezar y, pues, impulsar todas las acciones en el campo de la incidencia que las asociaciones deseen hacer en forma conjunta. La Federación es la asociación de asociaciones, no la forman personas, sino las distintas organizaciones de personas con discapacidad existentes en el país, y ese es el cumplimiento de su misión, pues impulsar estos procesos. Y sí creemos de que a nivel de la población nicaragüense ha habido un enorme avance. Nosotros creemos que sentar las bases jurídicas de nuestros derechos es lo primero que debemos hacer para después ir trabajando en la concienciación, como bien decía Carlos Emilio López, de la población y de los tomadores de decisión y de todos aquellos que estemos involucrados para que lo vayamos poniendo en práctica.
David, la respuestas que han tenido de parte de los servidores públicos, ¿cuál ha sido en este proceso? Es un proceso arduo y en principio en el campo de las leyes contamos con la voluntad política en este sentido de los parlamentarios. La ley que va a sustituir a la ley 202 ahorita está en preagenda en el Parlamento nicaragüense. Solo hay algunas consideraciones de carácter económico por parte de la Comisión Económica del Parlamento, pero aclarando esas consideraciones, creemos de que ya la normativa no va a tener ningún tropiezo en el Parlamento. A nivel del gobierno central creemos que se ha dado un paso muy importante, porque desde hace 15 años que existe la ley 202 establece que el Ministerio de Salud debe certificar a las personas con discapacidad para tenerlas debidamente caracterizadas, y así los beneficios que conceden las distintas leyes a este sector vulnerable de la población lleguen donde deben llegar. Entonces creemos que, por ejemplo, el estudio Todos con Voz está dando un paso significativo de cara a la caracterización y localización de las personas con discapacidad. Este estudio ya va a permitir que se cuente con un diagnóstico, y partiendo de este diagnóstico al Estado nicaragüense le va a quedar el gran desafío de impulsar todos los programas de atención a este sector. Cuando hablamos también, es importante aclarar en este punto que cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, no estamos hablando de derechos nuevos. Y si no estamos hablando de derechos nuevos, muchos se preguntarán, si son los mismos derechos, ¿para qué leyes especiales? Y la respuesta sencilla es que históricamente, no solo en Nicaragua, sino en la mayoría de los países del mundo, las personas con discapacidad han quedado rezagadas en el ejercicio de sus derechos, de los beneficios de carácter de todo tipo que han producido las sociedades a lo largo de la historia, y desde esa perspectiva de ir equiparando esas oportunidades, de ir equiparando esas condiciones de desarrollo, es que se hacen muy necesarias estas leyes muy particulares dirigidas a este sector específico. Definitivamente. Sí. Ahora, en ese proceso y como resultado, creo yo, de los avances que ha habido, fue la formación de la Procuraduría Especial para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, Rosa, quisiera que compartiera con nosotros el trabajo que ustedes están haciendo y cómo desde las instituciones de gobierno se está trabajando en conjunto con organizaciones como FECONORI, ¿verdad?, en este proceso y en el respaldo de la promoción de la ley. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación, y compartir desde que el sector de personas con discapacidad, FECONORI, FEMUCADI, hicieron una propuesta, fue una iniciativa también de las organizaciones de personas con discapacidad. O sea, es un logro que nació desde la población, desde las personas con discapacidad organizadas. Una propuesta que se hizo a la Procuraduría y que el procurador pues tomó a bien. Se logró el nombramiento en el 2006 y ya pues llevamos aproximadamente 5 años en el cargo, y ha sido de mucha importancia porque la intención era que, igual como decía David, no solamente hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos de la niñez y de los derechos quizás de los privados de libertad, sino que hablar de los derechos de las personas con discapacidad, ponerlo en agenda diaria, en agenda permanente del gobierno, y luchar porque se visibilice a la persona con discapacidad en la vulneración, ¿verdad?, cuando son vulnerados sus derechos. Entonces, en ese sentido, pues hemos venido promoviendo la alianza, hemos firmado convenios con la FECONORI de cooperación, de trabajo conjunto en cuanto a las capacitaciones, y asimismo en las localidades y con las organizaciones nacionales como ADIFIN, la Asociación de Discapacitados Físico-Motor. Hicimos el convenio del año pasado con la organización cristiana La Luz y con la Federación de Mujeres con Discapacidad FEMUCADI. Entonces hemos venido haciendo una alianza permanente, porque yo vengo del sector de personas con discapacidad. Ellos hicieron una propuesta y me debo a ellos también. A ellos me refiero a las organizaciones de personas con discapacidad. Entonces el trabajo es conjunto. Hemos estado trabajando
junto en los aportes que se hicieron a la iniciativa ciudadana, ¿verdad?, en aquel momento, y hemos estado participando en motivar a los funcionarios a que asistan a dar sus aportes a la Asamblea Nacional en el proceso de construcción de la ley, pues de la ley para la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Para especificar un poco más a detalle algunos puntos de esta reforma que se está proponiendo, quisiera yo que nos dijeran rápidamente, esto para todos, cuáles son esos puntos que están pendientes para que se respeten plenamente estos derechos. Me imagino yo que el tema laboral es un tema que digamos es más difícil que toda la población coincida y estén dispuestos, abiertos de manera voluntaria a respetarlo. Según lo que nos compartían, por ejemplo, personas con discapacidad quienes hemos entrevistado. No sé si el tema, por ejemplo, del órgano que estaría a cargo de la ejecución de esta ley es parte de los puntos fundamentales de la reforma. Quisiera que nos contaran un poquito acerca de eso para ir finalizando la entrevista. Bueno, voy a compartir, ¿verdad?, pero también quizás David pueda aportar en ese sentido. Pero bueno, nosotros sobre todo tenemos la convención de que hablábamos al inicio sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que uno de los fines principales de la convención es armonizar las leyes nacionales, o sea, revisar lo que tenemos como país, en este caso la ley 202, ley de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, pues venía en su momento, fue hace 15 años, en 1995, fue una gran novedad, ¿verdad?, para todos, nos sentíamos bien, pero ya a estas alturas, después de 15 años que se ha venido trabajando un documento internacional, un instrumento jurídico, el primer tratado del siglo XXI, decimos nosotros, pues claro, habría que ponerla en armonía con la convención. Entonces ese trabajo de hacer de esta ley un enfoque de derechos humanos. La ley 202 tenía carácter asistencialista, coordinada por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud, bien sabemos que tiene múltiples ocupaciones que hemos estado, como decimos, atendidos, pero no como deseamos, ¿verdad? No decimos que no nos han atendido, pero que claro está de que nuestras demandas son tantas, comenzando desde los aparatos auxiliares, que también es una demanda constante. Si yo no tengo un trabajo, difícilmente me voy a comprar mi prótesis, mi órtesis, mi silla de ruedas, es difícil. Y por otro lado, ¿verdad?, que no ha habido un presupuesto para que el Consejo Nacional de Rehabilitación pueda realizar su trabajo. Es otra de las propuestas de reforma, que se establezca un presupuesto, y lo fundamental, que creo que en ese aspecto pues también David va a dar sus aportes. David, ¿cuál sería su observación al respecto, ya para ir finalizando la entrevista? De cara a la pregunta que tiene que ver aún con los desafíos y las novedades de la ley, bueno, recientemente la Procuradora Especial de la Discapacidad, Rosita, efectuó en coordinación con las asociaciones de personas con discapacidad un estudio sobre la inclusión laboral, por ejemplo, dentro del Estado, porque la actual ley 202 establece que de cada 100 personas contratadas, tanto en las empresas públicas como privadas, dos deben ser personas con discapacidad. Y en este sentido nos encontramos que de 35.000 empleados públicos, apenas 324 eran personas con discapacidad, lo que representaba menos del 1%. Entonces creemos que la inclusión laboral es un desafío medular respecto al impacto que tendría en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Creemos de que es un desafío pendiente de cumplir, y creemos de que deben impulsarse esas acciones bien dirigidas a equiparar las oportunidades de competitividad laboral para las personas con discapacidad, y a promover esa toma de conciencia tanto en los tomadores de decisión pública como privada, para que la inclusión laboral de las personas con discapacidad no sea vista como un favor, sino como algo de sentido común. Así es. Una persona con discapacidad es una persona cualquiera que, si se le brinda la oportunidad de demostrar sus habilidades o de realizarse, pues lo hace. Entonces, desde esa perspectiva creemos de que debemos fortalecer la toma de conciencia a todos los niveles, para que los derechos de las personas con discapacidad sea parte del quehacer natural de en todos los niveles pues de la sociedad nicaragüense. Gracias, David, por ese aporte. Para culminar, Carlos Emilio, yo creo que hay mucho de qué hablar. No sé si estarías de acuerdo, Carlos Emilio, que continuáramos el próximo martes
hablando de este tema, porque todavía creo yo que hay que dar orientaciones al público sobre dónde pueden acudir las personas con algún tipo de discapacidad que todavía no estén organizadas a recibir ayuda, a sumarse, ¿no?, a alguna organización. Tenemos que hablar también de eliminar las barreras que hay para que las personas con discapacidad vivan incluidas en la sociedad. Un modelo inclusivo para romper las barreras ideológicas, las barreras arquitectónicas, para que las personas con discapacidad puedan acceder a todos los espacios públicos, transformar el sistema de transporte y de comunicación para que puedan estar integrados al mundo familiar, comunicacional, laboral, es decir, en todos los espacios de la sociedad. ¿Saben qué me voy a comprometer a hacer? Tal vez estoy hablando rápidamente, No, está bien. pero estábamos viendo un ejercicio. ¿Ustedes alguna vez, por ejemplo, han pensado cómo sería movilizarse si no pudiera ver? Yo estuve pensando, y ahorita que estoy viendo también a David, recuerdo eso, que realmente es un reto impresionante lo que tienen que vivir estas personas, o igual alguien que tiene que recorrer un tramo grandísimo, que sea de kilómetros, en una silla de ruedas, y no puede hacer uso del transporte público porque no hay condiciones. Así es. Entonces, la próxima semana estaremos hablando de eso para que no se pierdan, y ahí cerraríamos este ciclo de derechos para las personas con discapacidad. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, de inmediato vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, ustedes sabrán la respuesta